Vamos a poder cantar, alabar a nuestro Padre. Pero para eso les invito a ponerse de pie. Saluda al hermano o hermana que está a su costado. Sonríale, dígale Dios le bendiga. Y a los hermanos que nos visitan por primera vez, de verdad le damos la cordial bienvenida. Pero antes de empezar, vamos a dejarle este tiempo al Señor en sus manos de Él, para que Él sea quien nos ministre a través de su Espíritu, que su palabra sea la que impacta nuestro corazón y que sea Él que transforma nuestras vidas. Inclinemos nuestro rostro. Padre, te alabamos. Gracias, Padre Santo, porque tú, siendo el Todopoderoso, Padre, el Creador de todo el universo, envió a su Hijo, Señor, a morir en la cruz del Calvario, Padre Santo. Y por su sangre, por sus llagas, Señor, nosotros fuimos limpiados, lavados y justificados delante de ti, Padre. Y por tu gracia, nosotros ser llamados tus hijos. Padre Santo, sé tú dirigiendo este tiempo, Señor, de principio a fin. Que tu Espíritu Santo, Señor, sea quien nos ministre, Padre Santo. Señor, en ti dejamos todo este tiempo, en el nombre santo de Dios Jesús. Amén. Hermano, hermana, buenos días. Empezamos este tiempo maravilloso de alabanza y adoración a nuestro Señor. Amén. Vamos a cantarle y decirle, porque su palabra nos dice, Isaías 11:9, toda la tierra será llena de la gloria del Señor. Elevamos nuestras voces, porque la mies es mucha y pocos son los obreros. Señor, queremos ser esos obreros para tu obra. Anda conmigo, gózate en el Señor. Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la mies está madura. Esfuérzate y sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar. Gracias, Señor. Alza tus ojos. Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la mies está madura. Esfuérzate y sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar y será llena la tierra
naciones. Amén. Le cantamos a nuestro Señor y le decimos porque queremos ser portadores de su gloria. ¿Sí? Nos gozamos, nos alegramos en su presencia. Anda conmigo el Señor. Los cielos cuentan tu gloria, Señor. El firmamento anuncia tus obras. De día y noche se oirá su voz, proclamando tu grandeza. Los cielos cuentan tu gloria, Señor. El firmamento anuncia tus obras. De día y noche se oirá su voz, proclamando tu grandeza. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder. Anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas. Decimos, portador de tu gloria seré. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder. Anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas. Portador de tu gloria seré. Los cielos cuentan tu gloria, Señor. Los cielos cuentan tu gloria, Señor. El firmamento anuncia tus obras. De día y noche se oirá su voz, proclamando tu grandeza. Los cielos cuentan tu gloria, Señor. El firmamento anuncia tus obras. De día y noche se oirá su voz, proclamando tu grandeza. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder. Anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. ¿Cantamos todos? Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder. Anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Y si tu poder y tu deidad son visibles en tu creación, quiero que sean visibles en mi vida, Señor. Yo proclamaré tu grandeza y tu poder. Anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder. Anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. ¿Cuántos queremos ser portadores de la gloria de nuestro Señor? Todos juntos decimos, yo quiero ser portador de tu gloria. Yo quiero ser portador de tu gloria. Iglesia, yo quiero ser portador de tu gloria. Canta con fuerza. Yo quiero ser portador de tu gloria. 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 Tomen asiento, mis hermanos. Este es un culto especial, un culto misionero. Estamos en un festival misionero, porque misiones es nuestra razón de ser. Ahora, todo el equipo misionero, el equipo de misiones de nuestra iglesia se está haciendo cargo de este culto, y seguidamente la lectura bíblica tiene nuestra hermana Alejandra Hidalgo.
Hermanos, buenos días. Realmente es muy bueno poder escuchar un testimonio misionero. Y ahora tenemos el tiempo de la lectura de la palabra. Por eso les quiero invitar que busquen en sus Biblias el libro de Hechos, el capítulo 2. Vamos a leer del verso 1 al verso 11. Hechos, el capítulo 2, leemos desde el verso 1 al 11. Si hay alguien que no tiene una Biblia, puede compartir con su hermano al costado para poder leer todos juntos el pasaje. Muy bien, leemos ese tiempo la palabra. Dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno le oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar, cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitaban en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tantos judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Muy buenos días, amados hermanos, amigos que nos visitan tal vez por primera o segunda vez, bienvenidos. Aquellos que nos están viendo en estos momentos por el internet, que Dios les bendiga. Un saludo cariñoso desde la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera en el distrito de Los Olivos, en Lima, Perú, para ustedes. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Hoy es un domingo misionero, festival misionero. Hemos tenido la participación de diversos reyes que nos han hecho recordar que nuestro mundo es mucho más grande, ¿no? Y que necesitamos ir a todas las naciones y predicar el Evangelio de Jesucristo. Lo que queremos, mis hermanos, es que la llama de las misiones se mantenga encendido todo el año y no olvidemos nuestra responsabilidad misionera. El equipo de misiones está participando aquí. Algunos de ellos están siendo llamados a las misiones, como nuestra hermana Keila, que ha estado en Turquía, hizo un viaje de exploración misionera en Turquía. Qué bendición, y oremos por el misionero que está allá. Así que ustedes conocen su nombre, oren por él, porque en Turquía se está poniendo la situación muy difícil y están sacando a los misioneros de Turquía. Así que oremos por ellos. No podemos dar el nombre porque nos están viendo de distintos lugares y queremos, hermanos, más bien que oren por los misioneros en Turquía. Amén. Mis hermanos, hoy tenemos también el mensaje de la palabra de Dios. Está con nosotros el pastor Adolfo Betancourt y su esposa Lili Betancourt. Ellos han sido pastores en la Iglesia Alianza de Pueblo Libre. Ellos son ahora misioneros. Han trabajado 7 años en Huánuco, en la zona, aprendiendo el quechua y trabajando con los quechuas de Huánuco, en la zona andina de Huánuco. El pastor Adolfo Betancourt ahora se encarga de lo que es la traducción de la Biblia a los idiomas nativos, de las comunidades nativas del Perú y de toda Latinoamérica. Él es ahora el director del Instituto Lingüístico de Verano. Usted sabe, mi hermano, que hace muchos años atrás llegaron aquí al Perú y a distintos países de Latinoamérica, americanos, creyentes, misioneros americanos, llegaron por el Instituto Lingüístico de Verano. Ellos llegaron con el propósito de traducir la Biblia a las diferentes lenguas de las diversas etnias que hay en nuestro país y en varios países aquí en Latinoamérica. Porque ¿cómo les compartimos la palabra si no tienen la palabra de Dios en su idioma, en su dialecto?
Y usted sabe que aquí en el Perú hay más de 20 y tantos dialectos, mi hermano, de 20 y tantas comunidades nativas que tienen su propio idioma y sus propias costumbres. Y necesitaban la Biblia en su idioma, en su dialecto. Y hubieron misioneros que vinieron y se encargaron de hacer un alfabeto del idioma y traducir la Biblia a ese idioma. Así que fue un gran mérito de muchos de ellos, pero ahora ellos han dejado ese trabajo a los peruanos. Y entonces a uno de estos peruanos es el pastor Adolfo Betancourt, que ahora se encarga de que peruanos traduzcan la Biblia a estos dialectos que faltan aún traducirse en la palabra de Dios en esos dialectos. Así que de verdad estamos contentos que Dios le esté usando en la traducción de la palabra de Dios en los dialectos y estos idiomas de estas comunidades nativas. Así que le vamos a dar una cordial bienvenida primero a su esposa Lili. Lilita, ponte de pie, que Dios te bendiga, la recibimos con cariño. Y ahora también al pastor Adolfo Betancourt. Pastor, bienvenido, que Dios le use al compartir el mensaje de la palabra de Dios. Muy buenos días, hermanos. Es una bendición para mí, un privilegio poder acompañarles en esta mañana y compartir la palabra del Señor. Como decía temprano, el idioma siempre es, decimos, un poco ingrato, ¿no? Estuvimos 7 años con mi esposa en Huánuco, viviendo y trabajando en la comunidad o entre los quechuas del Guayaga, tratando de aprender el idioma. Pero ya desde principios del 2012 estamos aquí de vuelta y son más de 7 años. Entonces el idioma solamente me acuerdo el saludo, palabras. Así que lastimosamente si encuentro algún hermano quechua no voy a poder conversar. Recuerdo cuando estuve aquí, cuando estábamos en Huánuco todavía nos invitaron y pudimos saludar en quechua. Al final se me acercó un grupo grande de hermanos a hablar en quechua, pero bueno. Ahora, si se me acercan, voy a fallarles, ¿no? Pero de todos modos, ayayachu, okikuna, panicuna, diosnisina, paikuyunki, acompañayunki, bendeciyunki, ayichu, goyapayanki. ¿Ahí? Bueno, algunos me han entendido, ¿no es cierto? A ver, levanten la mano los que me han entendido. Amén, ¿ve? Ahí está. ¡Au! Ahí cae, campani. Muy bien. Quiero compartirles una hermosa noticia. En el mes de agosto se presentó la Biblia en quechua, la quinta Biblia traducida a un idioma quechua del Perú. Es en el quechua de Huaylas, ¿no? Y fíjense, hermanos, hay un debate, ¿cuántos idiomas existen en el Perú, no? Ahora, para nosotros, los que trabajamos en el Ministerio de la Traducción de la Biblia, un idioma es pues todo este conjunto, ¿no?, de elementos de la comunicación que tiene un grupo, ¿no?, la comunicación lingüística y que le permite entenderse entre sí, ¿no? Entonces, para nosotros, por ejemplo, y no solamente para nosotros, para los lingüistas, el quechua en realidad más que un idioma, es una familia de idiomas. Es decir, el quechua engloba muchos idiomas quechuas, ¿no? Por ejemplo, tenemos el quechua de Cusco, en el sur tenemos el quechua de Apurímac, el quechua de Ayacucho, de diferentes, ¿no? Entonces, Andahuaylas, que es distinto, ¿no? Entonces son varios idiomas. Solamente hablando de idiomas quechuas, en el Perú se hablan más de 20 idiomas quechuas diferentes, ¿no? Fíjense la riqueza que tenemos. Y los lingüistas nos dicen que se habla más de 80 idiomas. No sé si ustedes sabían que en el Perú se hablan más de 80 idiomas. Claro, algunos idiomas ya tienen pocos hablantes. El taushiro, dicen que hay un solo hablante, ¿no?, del idioma taushiro. Obviamente ese es un idioma que lastimosamente va a desaparecer porque si lo habla solamente una persona con quien y no se ha transmitido, ¿no? Pero de todos modos para nosotros, como vamos a ver en esta mañana, son muy importantes los idiomas porque nos permiten alcanzar el mensaje, ¿no? Así que gracias a Dios por
por tener esa variedad, esa riqueza. La otra gran noticia es que la próxima semana se están presentando 2 Biblias más. La Biblia traducida al quechua de Guamalíes. ¿Y hay algún guamaliano aquí? Ahí está, la hermana, muy bien, de la Unión Guamalíes. Tenemos algunos, fíjense hermanos, aquí nomás en la iglesia, ahí está. Muy bien, Wauji, Cuchicó, estamos felices de estar aquí, ¿no? Y gracias a Dios que los hermanos quechuas de Yata, de la Unión, de Guamalíes, van a recibir, el 2 de mayo, van a recibir la palabra de Dios. Y también la próxima semana en el mismo evento se va a presentar, sería la 5ª, 6ª y la 7ª Biblia traducida a un idioma del Perú, que es en el quechua de Margos. ¿Hay alguien de Margos? Yarohuilca, Lauricocha, Jesús. Ahí está, hermanos, qué bueno, Tenemos, fíjense, todo el Perú está representado aquí, hermano. Todos los idiomas están representados. Bueno, la mayoría, espero. Entonces, qué lindo, ¿no, hermanos? Qué lindo. Pero fíjense, de 80 idiomas, recién vamos a presentar la Biblia número 7. Es decir, menos del 10% de idiomas del Perú tienen la Biblia completa. Ahora, esto es un poco el reflejo de lo que sucede a nivel mundial. ¿Alguien sabe cuántos idiomas se hablan en el mundo? Más de 7,000. ¿Saben cuántas Biblias se han traducido a los diferentes idiomas del mundo? No llegamos ni a 700. Es decir, hermanos, otra vez, menos del 10% de los idiomas del mundo tienen la Biblia traducida a su idioma. ¿Qué significa para nosotros la iglesia? El hecho de que prácticamente el 90% de grupos étnicos que hablan idiomas que no son los idiomas poderosos, ¿no? Los idiomas internacionales como el español, inglés, alemán, ¿no? Pero son gente, hermano, que el Señor nos ha mandado llevar la palabra del Señor. Pero ese 90% de idiomas todavía no tiene la Biblia completa. Gracias a Dios, el 30% de los idiomas del mundo tienen el Nuevo Testamento, el 30%. Pero fíjense cuánto trabajo todavía tenemos por delante. Actualmente se calcula que hay alrededor de 1.500 grupos étnicos en el mundo que no tienen nada, o por lo menos no tienen suficiente escritura como para que exista una iglesia viable, ¿no? Entonces, fíjense, hermano, que 1.500 grupos etnolingüísticos que desde hace 2.000 años, ¿no? Porque ¿cuándo se nos dio la Gran Comisión? Hace 2.000 años están esperando que se les lleve el mensaje. Bien, hermanos, tenemos el texto de esta mañana que justamente nos habla de la traducción, la importancia de la traducción, y por eso decimos la misión como traducción, ¿no? Queremos, hermanos, entender en esta mañana, queremos aprender y pensar en lo que significa el hecho de que la iglesia recibió el Espíritu Santo, fue bautizada con el Espíritu Santo, fue capacitada, recibió poder para llevar el Evangelio. ¿Y qué tiene que ver con la traducción de la Biblia? Antes de entrar en el texto, también quisiera mencionar, hermanos, y bueno, felicitar a los pastores, a ustedes, hermanos, por todo este lindo trabajo de promover las misiones. ¿Pero por qué? ¿Por qué en la iglesia se habla de misiones? ¿Por qué pensamos en misiones? Y la respuesta es muy sencilla, hermanos, porque queremos entender lo que hay en el corazón de Dios. Queremos estar alineados con lo que hay en la mente y en el corazón de Dios. Dios es un Dios misionero. Desde Génesis 1:1 podemos encontrar cuando Dios crea el mundo, cuando Dios crea al ser humano, es para tener una relación, una comunión con Él. Y aunque el pecado entró al mundo, Dios nunca desistió, Dios nunca se frustró, Dios nunca lo dio por perdido. Él hizo y sigue haciendo todo lo necesario para que su mensaje de amor y salvación llegue a toda criatura, llegue hasta lo último de la tierra. Entonces, cuando hablamos de misiones, estamos hablando del corazón mismo de Dios. Y por eso es muy importante para nosotros hablar de esto
esta mañana. Ahora, hermanos, fíjense en el texto que hemos leído, ¿no? Nos dice algo muy, muy importante. Yo llamo a este pasaje de Hechos 2, del 1 al 11, el acta de nacimiento de la iglesia. El acta de nacimiento de la iglesia. Cuando tú y yo nacimos, se hizo un acta, que es nuestra partida de nacimiento, ¿no es cierto? Ahora, quizá en nuestra época, ¿no?, de los que ya pasamos los 25 años, o 50, no nos hacían las huellas de nuestro pie, yo no sé, ¿no? Ahora pues ya se registra de múltiples formas, ¿no? A los niños, ¿no? Cuando uno nace. Y cuando una persona nace con un ADN. El ADN pues son unas características que cada ser humano tiene, ¿no es cierto? Genéticas que nos hacen únicos, que nos hacen diferentes. Ahora, la iglesia, hermano, es una iglesia que está en el mundo, ¿no? Es una entidad compuesta por seres humanos, que somos falibles y que podemos cometer errores, pero la iglesia es una entidad única y especial porque fue establecida por Dios mismo. Jesucristo dijo, estableceré mi iglesia. Y cuando la iglesia se establece, y ese es el pasaje que tenemos aquí, en Hechos el capítulo 2, vemos que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo están presentes en el establecimiento de la iglesia. Fíjense lo que nos dice en el versículo 1, ¿no? Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos, unánimes, ¿no? Ahora, hermanos, ¿por qué? ¿Por qué estaban allí? Nos dice el pasaje un poco antes, en el capítulo 1, nos explica la razón por qué los discípulos del Señor estaban allí reunidos en Jerusalén. Nos dice que ellos estaban en el aposento alto, el lugar donde Jesús había tenido la última cena con sus discípulos, ¿no? Pero fíjense lo que nos dice el capítulo 1 del libro de los Hechos. Ahora hay que mencionar que el libro de los Hechos fue escrito por Lucas, ¿no es cierto? El mismo que escribe el Evangelio, luego escribe Hechos, ¿no? Y Lucas es el escritor del Nuevo Testamento que explica con mayor detalle lo que sucedió en ese periodo, luego de la resurrección del Señor hasta su ascensión, ¿no? Esos 40 días que Jesús estuvo con sus discípulos, Lucas es el que más lo describe, ¿no? Y fíjense lo que encontramos a partir del verso 3. Dice, a quienes también, hablando de Jesús y sus discípulos, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Es decir, Jesús después de la resurrección y antes de la ascensión invirtió mucho tiempo para hablar con sus discípulos acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén. Observemos eso, ¿no? Les mandó, aquí hay una orden, no es una sugerencia, que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días, ¿no? Y hermanos, observemos esto, ¿no? Aquí el Señor está con sus discípulos y Él les reitera algo que les había dicho desde el principio, ¿no? La promesa del Padre. La promesa del Padre. ¿Y cuál era la promesa del Padre? Que ellos serían bautizados, que ellos serían llenados, que ellos serían investidos con el Espíritu Santo. Y dice, esta promesa la oíste de mí. Es decir, la promesa del Padre, ¿no?, la recibió Jesús. Jesús, ¿no?, fue el depositario. Dios, el Padre, dio la promesa a Jesús de que sus discípulos iban a recibir el Espíritu Santo y Jesús la comunica a sus discípulos, ¿no? Y entonces, cuando vemos aquí que la iglesia está a la expectativa del derramamiento del Espíritu Santo, encontramos, como vemos allí, que esta es la promesa del Padre. Dios el Padre prometió
¿no? Que los seguidores de Jesús serían bautizados con el Espíritu Santo. Y esto es algo muy importante, hermanos, para nosotros entender en esta mañana, porque la iglesia no es un ente más en el mundo, es lo que Dios mismo ha establecido, es el cuerpo de Cristo, ¿no? Que está presente en la tierra por la acción de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces la promesa del Padre es el bautismo del Espíritu Santo. Y algo que podemos ver en este pasaje, que es el ADN, digamos, en el acta de nacimiento de la iglesia, es que la iglesia nace en un contexto de obediencia. Dice que Jesús mandó que no se movieran de Jerusalén, y vemos a la iglesia, ¿no? Que ella, ¿no? En el 1:14, si tenemos nuestras Biblias o en la pantalla, dice, todos estos, es decir, los que habían recibido la promesa del Padre, los seguidores de Jesús, perseveraban en oración unánime y en ruego, ¿no? Y estaban los discípulos, las mujeres que seguían a Jesús, la madre de Jesús y los hermanos de Jesús, obedeciendo el mandato del Señor. ¿Cuál es la característica más importante de la iglesia? Es su obediencia a la cabeza, su sumisión a la cabeza, el seguir las directivas de la cabeza, ¿no? Como hemos escuchado al principio, ¿no? Lastimosamente en nuestro país el índice, el porcentaje de evangélicos está creciendo, ¿no? Pero socialmente eso no se refleja, ¿no? Países en Centroamérica como Guatemala, como El Salvador, son países que tienen los índices más altos de cristianos evangélicos, pero también tienen los índices más altos de violencia, ¿no? Entonces, hermano, hermana, ser cristiano no es venir a la iglesia, ser cristiano es someternos a la cabeza, es seguir las directivas, no es cómo nos llamamos a nosotros mismos, sino cómo Dios nos llama, cómo Dios nos ve, nuestra identificación con Él, con sus caminos, ¿no es cierto? Y entonces, hermanos, la iglesia en ese contexto nos dice que la iglesia recibe el Espíritu Santo. La iglesia recibe el Espíritu Santo. Y esto tiene otro significado muy importante, hermanos, en el sentido de que el Espíritu Santo es la persona de Dios que está para capacitarnos, para darnos todo lo que necesitamos para cumplir con nuestra misión. Ahora, cuando tú piensas en la iglesia, en venir a la iglesia, yo veo que esta es una iglesia muy activa, de mucha gente muy comprometida, ¿no? Yo les felicito por eso. Pero muchas veces hay cristianos o hay muchas iglesias donde los hermanos piensan que ir a la iglesia es un lugar para relajarse, ¿no? Ya he tenido toda la semana de estrés, entonces me voy para relajarme a la iglesia. Entonces llego a mi casa bien relajadito, ¿no? Y a mis hijos la han pasado bien con otros niños, ¿no? Pero la pregunta es, ¿qué es la iglesia? ¿Es la iglesia una sala de espera para ir al cielo, un centro de relax personal, ¿no? Ahora, luego que Jesús resucitó y antes de ascender, los discípulos le hicieron una pregunta: Señor, ¿vas a restaurar el reino de Israel ahora? En su mentalidad, la historia ya acababa con ellos. En su mentalidad ya la venida de Jesús era inminente, ¿no? Y por lo tanto ya ellos tenían que cruzarse de brazos porque ya el reino del Mesías se iba a establecer. Y Jesús le dice, no es así. Incluso les da una pequeña llamada de atención, ¿no? Cuando ellos le preguntan esto, él les dice, a ustedes no les corresponde saber si ya se acabó la historia. En cambio, y fíjense lo que Jesús le responde en el verso 8, dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria, hasta lo último de la tierra. Jesús le dice a sus discípulos, la iglesia no es una sala de espera para ir al cielo. La iglesia tiene una misión y la iglesia ha sido capacitada
por el mismo Dios, por el Espíritu Santo, para llevar el testimonio del Evangelio. ¿Hasta dónde? Seréis mis testigos hasta, como dice también en su boletín, hasta lo último de la tierra. Hermano o hermana, tú y yo participamos del mismo llamado. Tú y yo tenemos la misma responsabilidad. Claro, no todos vamos a irnos a África o a Guinea Ecuatorial, pero todos tenemos el mismo llamado. Como iglesia, somos partícipes de la misión de que el Evangelio llegue hasta lo último de la tierra. Ahora, en este pasaje vamos a ver que llevar el Evangelio, por supuesto, es comunicarlo, pero muchas veces el comunicar el Evangelio significa tener que traducirlo. Y hermanos, fíjense, era una fiesta judía, era una fiesta religiosa muy importante. Pero hay dos énfasis que Lucas nos quiere dar en este pasaje que son muy claros. Y el primer énfasis lo encontramos en el versículo 5 de Hechos 2. Hechos 2, 5 nos dice: moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos. Y fíjense lo que dice la última parte, los que tienen su Biblia abierta, en Hechos 2, 5. Dice, había gente de todas las naciones bajo el cielo. Gente de todas las naciones bajo el cielo. Ahora, es una figura, ¿no? Está hablando de todo el mundo conocido en esa época. Obviamente no se había descubierto América en ese momento, pero está hablando pues de todas las naciones que se sabían que existían. Todas esas naciones estaban representadas, ¿no? Aunque todos eran o judíos de raza, ¿no? O judíos de religión, ¿no es cierto? Sin embargo, había una enorme diversidad. Una enorme diversidad. Yo he tenido la bendición de estar 2 veces en Jerusalén para unos cursos que se dictan para traductores de la Biblia, ¿no es cierto? Allá, sobre cultura bíblica, sobre geografía. Y una de las cosas que me ha impresionado es la gran diversidad racial y hasta cultural de los judíos. Uno puede encontrar judíos de diferentes rasgos, hasta judíos que son como mi hermano que está aquí, ¿no? O allá, pero de raza bien oscura, y son judíos, y judíos de generaciones, ¿no? Algo así, ¿no? Y hermanos, fíjense, es el énfasis que nos quiere dar el autor, ¿no? Gente de todas las razas, lenguas, y la pregunta que tenemos que hacernos es ¿por qué? ¿Por qué en el acta de nacimiento de la iglesia, ¿no?, figura el hecho de una enorme diversidad cultural y lingüística? Porque fíjense, no solamente se menciona en forma general, sino en el verso 9, los que tienen su Biblia abierta, o podemos tenerlo al frente, dice, se hace una lista un poco larga, ¿no es cierto?, de las naciones presentes. Dice partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, gente de Judea, de Capadocia, gente del Ponto, gente del Asia, de Frigia, de Egipto, ya pasamos a África, ¿no es cierto?, las regiones de Libia, alrededor de Cirene, de Roma, ya estamos por Europa, judíos, prosélitos, cretenses, la gente de las islas, ¿no?, del Mediterráneo, árabes, fíjense, ¿no?, gente proveniente de diferentes lugares, todos ellos presentes, todos ellos representados el día en que se firma el acta de nacimiento de la iglesia. ¿Por qué? Y hermanos, esta pregunta es muy importante en el día de hoy, porque a pesar de que hablamos de globalización, de redes sociales, de internet, y que hoy estamos más interconectados, como nunca antes vemos barreras, ¿no es cierto?, temores, desconfianza hacia el extranjero, hacia el que es culturalmente, racialmente, lingüísticamente diferente, ¿no? Pero hay que recordar que la iglesia supera estas barreras, que el Espíritu Santo capacita a la iglesia para estar por encima de todo tipo de barreras, y en especial la barrera lingüística, ¿no? Porque
Si hay algo que identifica a las culturas son sus idiomas. Y si hay algo que nos identifica, ¿no? Y como, digamos así, como que marcamos nuestro territorio, quién es nuestro y quién es de afuera de nuestro entorno, es por el idioma, ¿no es cierto? Ustedes escuchan hablar a una persona y casi en una sola palabra o frase ya la identifican si es de nosotros o si es de otro sector, ¿no es cierto? ¿O no? Si es de otro grupo social, si es de otro grupo económico, o si es de otro grupo cultural, lingüístico, si es de otra nacionalidad, ¿no? Porque la lengua tiene esa particularidad, no solamente es un medio de comunicación, es algo que tiene que ver mucho con la manera como nos identificamos a nosotros mismos como grupo y cómo entonces ponemos las barreras. Y es por eso que es interesante, hermanos, que el hecho de que aunque había gran diversidad cultural y lingüística, el Espíritu Santo hace un tremendo milagro. Y ese milagro es un milagro lingüístico. Es un milagro de crear puentes de comunicación. Fíjense, a pesar de que había gente de muchas lenguas, dice que los discípulos, nos dice que cuando fueron llenos, cuando fueron bautizados, cuando fueron investidos del poder del Espíritu Santo, uno de los resultados visibles fue que ellos empezaron a hablar en otras lenguas, Y miren, la gente empieza a estar confundida porque nos dice, fíjense en el verso 6, ¿no? Que cuando la gente se reúne, ¿no? Se amontona, se congrega, dice, estaban confusos porque cada uno les oía, ¿qué cosa? Hablar en su propia lengua. El verso 6. Cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y el verso 7 continúa, y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido, la lengua materna? Hermanos, Dios quiso que su iglesia nazca en un ambiente multicultural, diverso, cultural y lingüísticamente hablando. Pero el Espíritu Santo capacitó a la iglesia para superar las barreras y para poder llegar al corazón de las personas, porque el idioma materno es el idioma del corazón. Y la gente estaba sorprendida, porque siendo ellos extranjeros, porque ellos siendo foráneos, porque ellos podían escuchar, nos dice, las maravillas de Dios en la lengua en que ellos, cada uno de ellos había nacido. Ahora, hermanos, esta es la realidad de la iglesia. Esta es la realidad de la misión. Este es el ADN de la iglesia. Tú y yo hemos sido investidos por el poder de Dios, por el poder del Espíritu Santo. ¿No es cierto? Este es el regalo de Dios por gracia y por medio de la fe en Jesucristo. Y esa gracia capacita a la iglesia, a ti y a mí, para llevar el Evangelio, superando barreras culturales y principalmente barreras lingüísticas. Ahora, ¿por qué, hermanos? ¿Por qué Dios nos capacita para ello? Y yo quiero terminar con un pasaje que nos habla justamente de lo que es el corazón de Dios, de lo que es el sueño de Dios, de lo que Dios espera ver y de hecho se va a dar en el futuro. Yo les pido que me acompañen en Apocalipsis, leyendo Apocalipsis 7, 9 y 10. Y fíjense, hermanos, esta visión, esta descripción que Juan nos da del cielo. Él tuvo una visión del cielo. ¿Y qué vio en el cielo? Miren, ¿saben qué vio en el cielo, hermanos? Algo muy parecido a lo que hemos visto en Jerusalén, en Pentecostés. Apocalipsis 7, 9 y 10 nos dice, después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar. Fíjense, de todas las naciones, Quiero aclarar un pequeño stop, un pequeño pare ahí. Cuando la Biblia habla de naciones, cuando Jesús dice,
Id y haced discípulos a todas las naciones. La palabra que aparece ahí, la palabra que aparece aquí, es la palabra etnias. Etnias. Es decir, gente de todas las etnias. Vayan y hagan discípulos a todas las etnias. Hemos hablado de 7.000, más de 7.000 grupos etnolingüísticos, ¿no? Más de 1.000 no tienen nada de la palabra de Dios traducida a su idioma. Ni Juan 3:16, ni Juan 14:6, ni Romanos 3:23, nada, ¿no? Entonces, la visión de aquí es la de gente de toda etnia. No está hablando de fronteras nacionales, no políticas. Está hablando de grupos que tienen una cultura determinada. No está hablando necesariamente de grupos enormes, influyentes, poderosos, famosos. No, está hablando simplemente de grupos que tienen un valor incalculable porque Dios espera que estén presentes, representados en el cielo, ¿no? Dice, gente de todas las naciones, y para que quede claro, tribus, pueblos y lenguas. Y lenguas. Ahora, hermano, yo no sé si escuchó quechua, aymara, candoshi, ¿no? Aguajún en el cielo, Juan, no sabemos, ¿no? Pero él sí identificó que había diversidad lingüística, había gente de toda lengua presente en el cielo, ¿no? Estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestido de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Hermano, hermana, el deseo de Dios, el corazón de Dios y todos los esfuerzos de Dios están enfocados en que gente de toda raza, gente de toda tribu, gente de toda etnia, gente de toda lengua pueda experimentar la salvación y pueda estar presente para adorar a Dios eternamente por ese regalo inmerecido. ¿Se dan cuenta? Pero ¿cómo van a recibir el Evangelio si no lo tienen en su idioma? ¿Cómo lo van a hacer? ¿No es cierto? Y aquí nos muestra la voluntad de Dios. Y lo que Dios ha hecho es capacitar a la iglesia. Hermanos, damos gracias a Dios. Gracias a Dios por las sociedades bíblicas. Es otra organización que trabaja mucho en la traducción de la Biblia. La organización con la que estoy sirviendo, hemos publicado el año pasado el Nuevo Testamento número 1000. El Nuevo Testamento número 1000 que misioneros de SIL han traducido alrededor del mundo. Y ese es un motivo para dar gloria a Dios. Otro motivo para dar gloria a Dios es que actualmente hay más de 2.500 proyectos de traducción. Es decir, misioneros, traductores de la Biblia están trabajando en alrededor de 2.500 grupos étnicos hoy en día para alcanzarles la palabra de Dios en su idioma. Es un motivo para alabar a Dios, ¿no es cierto, hermanos? Hay que dar gloria a Dios por eso, ¿no? Gloria a Dios. Pero también la realidad es que hay más de 1.000 grupos, más de 1.300 grupos que no tienen nada. ¿De acuerdo? La mayoría está en Asia, en África, en las islas de Oceanía, ¿no? Papúa y todas esas zonas. Más de 1.300 grupos que están esperando que alguien vaya, aprenda su idioma y traduzca la palabra de Dios por ellos. Y saben que, hermanos, esa es su tarea, hermano. Tu tarea es mi tarea, porque ese es el encargo que Dios nos dejó a la iglesia. Así que yo le animo a orar. Y para Dios no hay edad. Con mi esposa salimos al campo cuando yo tenía 43 años. Ella era muy jovencita todavía, ¿no es cierto? Pero hay jóvenes, hay hermanos de mediana edad. Dios nos está llamando. Que el Señor nos bendiga, hermanos, y que seamos fieles en obedecer el llamado y la bendición de participar. Amén.